Hola a todos y todas, bienvenidos a la segunda clase sincrónica del módulo 4. Nos acompañan el día de hoy el profesor Tito Larcón y Jorge Escobar. Vamos a partir con una exposición del profesor Tito Larcón referente al procedimiento monitorio, y luego vamos a iniciar una dinámica relativa a las preguntas que se hicieron en el Padlet para los efectos de que podamos abrir ciertos debates en que participe el profesor Alarcón, el profesor del Escobar, yo y todos ustedes, para que vamos a hacer una retroalimentación con las experiencias que vamos teniendo en la clase. Así que, sin más que decir por mi parte, dejo en este momento al profesor Tito Alarcón para que continúe con su exposición. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar nuevamente otro día más escuchando temas laborales que son bastante interesantes, por lo menos yo creo. Así que, y agradecerle también la clase anterior, las preguntas que también hizo que todo fuera un poco más dinámico y un poco más entretenido. Así que también se agradecen las preguntas y las consultas, las opiniones. Así que siéntanse también en la libertad de interrumpir y poder conversar también sobre estos temas. Bien, lo que quedó pendiente, vimos la clase pasada, un poco el procedimiento ordinario de aplicación general, un poco el procedimiento de tutela. Vimos un poco cuáles eran las cosas positivas, las luces de cada uno de los procedimientos. También vimos de alguna forma la sombra o las cosas negativas, pero desde el punto de vista de tal vez de lo que se puede ir mejorando en relación a estos procedimientos. Hoy día vamos a tocar un tema bastante breve para dar paso a las preguntas que puedan formular y que se han hecho también en la plataforma. Así que vamos, procedimiento monitorio. Bien, este es un procedimiento que creo que ya todos lo conocen. Se trata de un procedimiento bastante breve, bastante rápido el procedimiento. La gracia que tiene el procedimiento monitorio es que provee en forma inmediata un título ejecutivo para el trabajador. Lo que trata aquí de alguna forma el legislador es evitarse a toda costa un juicio contradictorio. Aquí se establece una fase previa, que es la fase administrativa, un reclamo ante la Inspección del Trabajo, y la idea es que evidentemente en esa etapa se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, conciliación, para efectos de no pasar a la etapa siguiente, que ya es un tema judicial que, que también eventualmente podría tener sus demoras o sus inconvenientes, pero la idea del legislador es esa, que todo sea más rápido, teniendo en consideración la naturaleza alimentaria de las remuneraciones, el medio de subsistencia de los trabajadores. No hay que olvidar que en Chile más del 50% de los trabajadores gana el sueldo mínimo, bordean los 400.000 pesos, entonces el tema de eventuales demandas o procedimientos monitorios es bastante alto, y yo no sé, tal vez eh, Jorge nos podrá señalar los números en cuanto a los ingresos que ellos tienen, pero me da la impresión de que son bastante las demandas en procedimiento monitorio. Como les dije, se trata en primer término tal vez de solucionar el tema en una fase administrativa, y luego se pasa, en caso de que no exista una solución, se pasa a la demanda en procedimiento monitorio. Lo extraño un poco es que este juicio o este procedimiento comienza con una sentencia en la mayoría de los casos. Se presenta la demanda y el tribunal dicta una sentencia de inmediato. Se trata, en primer lugar, de procedimientos de baja cuantía. A veces incluso al empleador le significan más costos ir a un juicio, un procedimiento monitorio, que el haber llegado tal vez a un acuerdo en la Inspección del Trabajo. ¿Por qué? Porque esto significa, por los montos tal vez que son un poco más reducidos, significa contratar un abogado, traslados tal vez que pueden significar, y todo esto evidentemente desincentivan algún tipo de reclamo que pueda hacer el empleador. A veces es mucho más fácil, y me consta, dicen, prefiero pagar en forma inmediata y no irme a un juicio.
sin perjuicio de ello, yo creo que el procedimiento monitorio tiene una virtud que de alguna forma ha hecho resurgir a los abogados litigantes especialistas en materia laboral, porque son procedimientos que son técnicos, son súper ágiles, los abogados tienen que tener ciertas habilidades y cierta expertise en materia laboral, y por lo tanto ha significado que los abogados se vayan especializando en estas materias, lo que yo creo que es bueno para el sistema. Como saben, la procedencia del procedimiento en monitorio es para aquellas materias cuya cuantía sea inferior, igual o inferior a los 10 ingresos mínimos remuneracionales, en materia también de contiendas relativas al fuero maternal, en cuanto a las resoluciones también administrativas que sean iguales o inferiores a 10 ingresos mínimos remuneracionales. La ley contempla esta fase administrativa, lo cual es bastante positivo, porque si se llega a acuerdo, yo creo que es una buena forma de poner término al conflicto laboral entre el trabajador y el empleador. Antiguamente, si no me equivoco, la ley le da incluso la opción al trabajador de demandar directamente un monitorio o irse a un procedimiento ordinario. Hoy en día no se establece esa posibilidad, sin perjuicio de que alguna jurisprudencia tal vez ha señalado que hay ciertas situaciones en que, a pesar de que tal vez la cuantía es inferior o igual a 10 ingresos mínimos remuneracionales, por la naturaleza de la discusión, por la dificultad, muchas veces se ha demandado en procedimiento ordinario y se ha admitido la tramitación, sin perjuicio de que existe una regla expresa en relación a la cuantía. Las sombras que pueden haber en relación al procedimiento monitorio, más que sombras, pueden haber muchas dudas. El procedimiento monitorio es un procedimiento donde se han generado en la práctica por los abogados muchas dudas que se han tenido que ir solucionando en el caso particular, con la tramitación. Una de esas dudas o sombras, en primer lugar, y esto lo adelantamos en la clase pasada, es un poco los tintes inquisitivos que tiene este procedimiento. Se trata de contiendas donde se deja de lado un poco este modelo acusatorio, adversarial, contradictorio, donde el demandado tiene la posibilidad de defenderse, de contestar tal vez una demanda, pero el legislador ha optado por este procedimiento, el mismo procedimiento también que optó en materia penal, para el caso de las faltas, y se comienza, ¿no es cierto?, con el procedimiento con una sentencia. Si lo vemos tal vez desde la perspectiva de la calidad de la resolución, ya sea la resolución que resuelve la demanda del procedimiento monitorio o la sentencia misma del procedimiento monitorio, una vez que se realiza la audiencia de conciliación, contestación y prueba, hay ciertas dudas o ciertos reparos, toda vez que la ley, el código, el artículo 501, indica que se debe dictar la sentencia en la misma audiencia, y incluso establece cuál es el contenido de esa sentencia. Y solamente nos dice que en relación al contenido nos dice que debe contener el lugar y la fecha de la sentencia, individualización de las partes, los preceptos o los principios en que se funda, la resolución del caso, el pago, o referirse a las costas también, pero hace absoluta omisión respecto a la necesaria motivación del fallo y tal vez al análisis de la prueba rendida. Esto es un tema, yo creo que no es menor, es importante desde el punto de vista doctrinario, tal vez ese análisis, toda vez que una sentencia es consustancial a la labor jurisdiccional, el tema del razonamiento, de la justificación de los fallos, cómo se llega a la decisión, es importante esto, es la única forma de poder cumplir también con la obligación constitucional, la exigencia constitucional de un procedimiento racional y justo. Lo que sí no exige fundamentación es el reclamo del demandado. Basta que el demandado reclame para efecto de que el tribunal tenga por interpuesto el reclamo y cite a una audiencia, a esta audiencia única de conciliación, contestación y prueba.
existe ciertas también dudas respecto a algunas materias. Dijimos que en cuanto a los requisitos de procedencia en el monitorio, una de las materias, las contiendas relativas a la maternidad, estamos hablando de los despidos de la trabajadora con fuero. Esto es entendible porque se requiere también una solución rápida a su situación, pero el legislador dejó fuera o no se pronunció respecto del desafuero maternal, cuando es el empleador el que solicita, ¿no es cierto?, el desafuero. Ahí ha habido alguna controversia en la jurisprudencia en cuanto a cómo deben tramitarse, si deben tramitarse como un monitorio o como procedimiento ordinario. Lo cierto es que la mayor parte de la jurisprudencia ha dicho que la trabajadora debe tener las posibilidades, ¿no es cierto?, de defensa, y por lo tanto debería tramitarse tal vez en procedimiento ordinario. ¿Qué pasa si la cuantía tal vez, como ya les dije, es menor a 10 unidades tributarias mensuales, pero ahí se trata de un tema tal vez complejo, que requiere mucha prueba, que hay que decretar diligencia? La pregunta es si es posible permitir que el demandado, en vez de demandar en procedimiento monitorio, pueda demandar en procedimiento ordinario. Otra duda también que surge es en relación a la demanda en procedimiento monitorio. Una vez que se dicta sentencia, ¿es posible o no es posible que el demandante pueda ampliar o pueda rectificar su demanda si ya se dictó una sentencia? ¿Qué pasa también con el tema de las costas? ¿Se podrá? La ley dice que expresamente que tiene que haber una referencia a las costas. ¿Se puede condenar en costas a un demandado que no ha hecho ningún tipo de participación en el juicio y es condenado al pago de las prestaciones en procedimiento monitorio? Entonces, por otro lado, ¿qué pasa también con los reclamos, o las citaciones de los demandados solidarios o subsidiarios, si es que no fueron citados o el reclamo no se presentó respecto a estos demandados solidarios o subsidiarios en inspección? ¿Se podrá demandar en procedimiento monitorio después? Otra duda, que si se interpone un reclamo contra el solidario o el subsidiario, ¿se suspende o no se suspende el plazo de caducidad? Que es otro tema también que se ha debatido. Lo concreto es que una vez que se presenta la demanda, el juez cita una audiencia, se presenta, se acoge y se reclama. El juez cita una audiencia de conciliación, contestación y prueba. Ese es el orden que establece la ley. En la práctica, creo que en la audiencia misma lo que se hace es primero la contestación, después se llama conciliación, y si no, ahí se rinde y se ofrece la prueba. Hay un tema en cuanto a las notificaciones también. Los monitorios evidentemente son procedimientos breves. La notificación debe realizarse lo antes posible, toda vez que el artículo 500 obliga al juez a fijar una audiencia, dice dentro de los 15 días, pero ¿qué pasa en esa oportunidad en que tal vez la demanda es notificada un día antes? ¿Se cumple o no se cumple con un estándar mínimo para el derecho a la defensa del demandado para poder llegar a esa audiencia en condiciones y poder llevar a cabo la contestación y la prueba en esa audiencia? Es un tema también que ha surgido, porque no se puede pretender tampoco aplicar supletoriamente el procedimiento ordinario, en el sentido de que se va a notificar con 15 días de antelación. El tema del agente oficioso, puede comparecer un agente oficioso también. ¿Qué pasa con sus facultades? Que tiene que tener facultades de transigir como lo exige la ley. ¿Es posible eso? ¿Qué pasa si hay acuerdo y ese acuerdo no se cumple después? Es un tema también que no está resuelto. Hay que asistir a esa audiencia con todos los medios de prueba. Hay dudas, o en la práctica tal vez han surgido algunos inconvenientes para algunas pruebas: la confesional, la pericial, la inspección personal, exhibición de documentos, los oficios también que eventualmente se puedan decretar.
y en ese caso proceder a fijar una audiencia especial, suspender la audiencia, fijar nuevo día y hora. Eso la verdad es que varía de tribunal en tribunal, cada tribunal tiene sus formas distintas de, de resolver estos temas. Ahora, respecto de la sentencia, si la sentencia, como dijimos, si la sentencia efectivamente no es necesario que se cumpla con la exigencia de efectuar el razonamiento, del análisis de la prueba, cómo en la práctica se puede interponer un recurso de nulidad con infracción a las normas de la apreciación de la prueba, si el juez no tiene esta obligación de reseñar el análisis de la prueba ni el razonamiento que tiene por acreditado los hechos. La jurisprudencia también de alguna forma se ha pronunciado respecto a este tema, dice que la motivación de la sentencia es consustancial o connatural a la jurisdicción. Se debe realizar un análisis, aun cuando tal vez no sea exhaustivo, se debe razonar para efectos de justificar la sentencia. Hay otra jurisprudencia que dice que no, es un poco más literal, que el código no requiere ningún tipo de análisis. El juez dice que está liberado de la obligación de proceder a cualquier tipo de análisis en relación a los medios probatorios. Y ahí habría que debatir respecto a si existe o no un debido proceso, si el tribunal está o no está liberado de razonar en relación a la conclusión a la cual ha llegado. Eso en cuanto al procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio es bastante breve, pero surge, yo me imagino que tal vez Jorge nos podrá dar cuenta también de una serie de otros inconvenientes que se han surgido en la práctica con el procedimiento monitorio, como son pocas las normas que lo regulan. El código establece una aplicación supletoria en relación al procedimiento ordinario, pero muchas veces esta aplicación supletoria va en contra de la naturaleza del mismo procedimiento. Entonces hay cosas que son interesantes y que de alguna forma se van solucionando en el día a día por la jurisprudencia. Eso en cuanto al monitorio. Sergio. Bien, no sé si tienen, estimados colegas, alguna pregunta específica referente al procedimiento monitorio para luego pasar a analizar las intervenciones que hicieron en el paddle, de modo de poder generar un debate y poder ver de modo práctico cómo se han ido resolviendo estos problemas que ustedes plantearon en la plataforma. Sergio, ¿sí? No sé si me permites hacer una pequeña acotación respecto de lo que señalaba Tito, sí, antes de pasar a las preguntas de los colegas. Mira, básicamente, o sea, por cierto, la descripción que hace Tito es súper acertada respecto al procedimiento monitorio. Y quizás hacer un par de alcances sobre el tema. Efectivamente, el nivel de incidencia, por lo menos en la Defensoría, de las causas en material monitoria, es altísima. Yo diría que, por lo menos, yo diría que es el 60 o el 70% de las causas que tramitamos son solamente monitorias. Y fundamentalmente porque se trata de causas que el monto de los diputados es menos de 10 ingresos mínimos mensuales. Ahora, cuando hablamos de menos de 10 ingresos mínimos mensuales, piensa tú que estás hablando hoy día de 3.200.000, y si tienes trabajadores que, por regla general, como bien decía Tito, ganan 400.000 pesos mensuales, o sea, estamos hablando de trabajadores que están discutiendo 8 sueldos. O sea, en general serán, ¿no es cierto?, 6 remuneraciones más el mes de preaviso, y estamos todavía dentro del procedimiento monitorio. Entonces, el nivel de incidencia real que tiene el procedimiento monitorio es altísimo. No obstante, quizás teóricamente es un procedimiento marginal, porque el procedimiento ordinario es el que debiera ser el mayormente aplicado. No obstante, por cierto que el procedimiento monitorio es mayormente aplicado. Ahora, yo agregaría un par de consultas a propósito de las cuestiones que pueden surgir en el procedimiento. Una que a mí no me queda, yo tengo una opinión sobre el tema, digamos, pero que no me ha quedado claro de las discusiones que he visto sobre el punto. ¿Se necesita o no se necesita de identidad respecto de los conceptos reclamados en sede administrativa y lo accionado judicialmente? Esto es, si yo reclamo administrativamente respecto de, por ejemplo, la causal de despido y, no sé, y una hora extraordinaria, si puedo después, eventualmente, una vez que el trabajador llega a la
consulta a un abogado, a la defensoría, donde sea. El abogado revisa los antecedentes y se da cuenta que aparte de eso hay muchísimas otras cosas que demandar, pero que no fueron objeto del reclamo administrativo. Entonces ahí surge una cuestión práctica, porque en definitiva todo el procedimiento monitorio está estructurado sobre la base de que hay un procedimiento administrativo previo, donde se ha discutido estas prestaciones, y al no haber acuerdo sobre esas prestaciones en sede administrativa, se pasa a la sede judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa si ciertas prestaciones ni siquiera estuvieron? Entonces, hay ahí una discusión que me parece que falta desarrollo sobre el punto, que no ha habido sentencia porque no se ha seguido sobre la discusión, pero me parece que es un tema súper interesante. Ahora, para aterrizar un poco el tema del fuero maternal, que es otra de las materias que se aplica principalmente en materia de monitorio, en Osorno al menos, el criterio del tribunal está ya establecido en el sentido de que cuando es la trabajadora que reclama respecto de una separación ilegal con fuero maternal y se demanda la reincorporación o en su pago el pago de las indemnizaciones correspondientes, será el procedimiento monitorio. Y cuando es el empleador quien eventualmente, ¿no es cierto?, deduce una acción de ese fuero, se aplicará el procedimiento de aplicación general o el procedimiento ordinario. Esa es como la regla que está establecida en Osorno, pero, por cierto, que me parece que en otras ciudades no es así. Hay criterios diversos, como lo expuso Tito, y en ese sentido hay que estar preparado también para efectos de poder discutirlo. Muchísimas veces el tema de la reincorporación o del pago del fuero es una materia sumamente compleja porque supera los montos del monitorio. Pero, como se trata de reincorporación, debe tramitarse por aplicación, por procedimiento monitorio. A propósito del tema de las costas que mencionaba Tito también ahí, al menos en Osorno, la lógica desde el inicio de la reforma ha sido que el tribunal al momento, cuando acoge las demandas de plano, sin perjuicio que esta resolución es una resolución precaria, por decirlo de alguna forma, que está sujeta eventualmente a la reclamación, fija y establece monto de costas personales y sujetas a el criterio establecido también a través del tiempo en las resoluciones de los tribunales, que las costas no solo son a propósito de la determinación de un juicio, sino que las costas se generan a partir de la gestión judicial. Y habiendo gestión judicial con el inicio de la demanda, el tribunal lo ha entendido así desde el inicio de la reforma, como señalaba, y es establecido la procedencia de la determinación de costas en esta resolución que establece, que acoge de plano. Ahora, respecto de estas materias, yo creo que hay una cuestión práctica que es súper importante, que Tito también la señaló, y que tiene relación con, con la necesidad de tener las habilidades y las capacidades y estar preparado para efectos de discutir esto. Porque el tema del monitorio es que es la audiencia, no hay segundas oportunidades aquí, no es como, déjame pensarlo, voy a hacer reserva de derechos. No, aquí la audiencia es la audiencia. Por lo tanto, si yo quiero discutir alguna de estas materias, voy a tener que hacerlo en la audiencia única, que es de contestación con selección y prueba, y no me queda otra opción. Y si yo no reclamé de esto, tampoco voy a preparar eventualmente el recurso para efectos de poder reclamarlo a través de un recurso de nulidad. Entonces, aquí yo creo que es una de las cosas donde más manifiesto queda la relevancia de tener cierto manejo en el tema de cómo preparamos las audiencias y cómo nosotros manejamos las técnicas necesarias para efectos de poder manejar una audiencia de manera adecuada. Eso quería aportar antes de pasar a las preguntas que estaban hechas. Muchas gracias. No sé si antes de partir con estas intervenciones en el paddle, quieren hacer alguna pregunta, alguna duda que queda con el monitorio en el tintero y que quisieran plantear ahora. Sí, hola, buenas tardes. Hay dos preguntas. ¿Eh? Dale, Macarena. Estamos con Macarena. Ya, gracias. Sí, tengo una duda respecto del requisito de procedencia de monitorio. Bueno, en principio igual o superior a 10 ingresos mínimos remuneracionales, pero, y en razón de lo que decían recién, ¿podría el juez de oficio ampliar la materia del reclamo si en la audiencia en la misma audiencia él determinara que lo reclamado es más de lo que efectivamente demandó el trabajador? Bueno, dale, Tito. No, a ver si entendí. El tema es que si el trabajador demandó una suma de dinero y el juez estima que lo reclamado es algo distinto y que eventualmente serían otras prestaciones adicionales que le faltó en la demanda, y que si el juez podría tal vez
asumir una postura tal vez de rectificar de oficio la demanda. ¿Esa es la...? Exacto, sí. Sí. Yo por lo menos, yo entiendo que la litis queda trabada y la controversia dice relación con los escritos de demanda y de contestación que es en la audiencia. Ahora, yo creo que tal vez escapa un poco de las facultades del tribunal, si bien tiene facultades amplias el tribunal en una serie de materias de actuar de oficio, pero el tribunal rectificar de oficio o ampliar una demanda, yo creo que va más allá de sus posibilidades, porque de alguna forma incluso eventualmente al momento de fallar estaría fallando ultra petita, estaría dando tal vez más de lo pedido, y eso eventualmente puede ser una causal de nulidad, no sé. Jorge. Y en este caso, entonces, la ampliación debería producirse entre el reclamo, entre la etapa de reclamo y la demanda, y la presentación de la demanda, si es que yo considerara que, que podía ampliarse. Yo creo que es perfectamente posible que se pueda ampliar por parte del trabajador una demanda. O sea, como decía Jorge, el tema de la identidad de los conceptos demandados en la fase administrativa como en la judicial, yo creo que no es tan así. Yo creo que el requisito que establece la ley es la interposición del reclamo, no establece un requisito de identidad en cuanto a los conceptos reclamados. Yo creo que es perfectamente posible que el trabajador pueda ampliar o pueda rectificar su demanda en la medida sí que estemos dentro de los requisitos que establece la ley en relación a la procedencia, a los montos. Okay. Y lo último, respecto de la notificación, porque el juez tiene 15 días para llamar a audiencia, pero la notificación es personal. La notificación del demandado. Del demandado. Jorge me puede corregir, pero si es la primera notificación, efectivamente debería ser personal o subsidiaria, dándose los supuestos que establece la ley para efectos de notificar, ya sea por subsidiaria personal o tal vez por alguna otra forma que debería tal vez autorizar cuando es difícil la notificación de los demandados, notificar tal vez por aviso, o por alguna otra forma que se pueda establecer. Jorge ahí tal vez maneja más el tema de las notificaciones, así que nos puede dar su opinión al respecto. Sí, a ver, dos cosas. El tema de la rectificación, quería partir un poco más atrás. El tema de la rectificación. Yo planteaba el tema porque me parece que es un tema que hay que discutirlo, porque en definitiva, y de hecho a mí me lo han planteado algunas alegaciones que finalmente no han prosperado, pero que en el fondo me parece que tienen cierto sustento, pero sin perjuicio de ello, yo soy de la tesis de que no hay inconveniente en que desde la reclamación administrativa hasta la acción judicial pueden surgir nuevos conceptos a reclamar y a demandar por parte del trabajador, porque precisamente es ahí donde interviene el letrado. O sea, con anterioridad, en la etapa administrativa, el trabajador está solo frente al mundo, y con suerte con la asesoría del funcionario de la inspección del trabajo. Consecuentemente, solo el momento en que interviene el letrado para efectos de asesorar y buscar una solución adecuada que se encuadre dentro del ordenamiento jurídico es precisamente antes de la acción judicial. Por lo tanto, me parece que no hay problema. Incluso, yo creo que no hay ningún problema una vez dictada la primera resolución que acoge de plano. Pudiera pasar, porque sucede, que usted demande, por ejemplo, nulidad del despido justificado, feriado proporcional, vacaciones, lo que sea, y el tribunal estime que algunas de esas prestaciones no son procedentes. Y acoja la demanda de plano, pero parcialmente. No hay ningún problema en eso. Y perfectamente podrá usted como demandante reclamar de esta resolución. No está limitada solamente al demandado. Y en esa reclamación podrá eventualmente, ¿no es cierto?, antes de que se notifique, por cierto, al demandado, podrá aclarar o eventualmente modificar las cosas pedidas. Porque en el fondo, ahí nos vamos a la regla general, que mientras no medie notificación del demandado, la litis no está trabada. Y mientras no esté trabada la litis, perfectamente usted puede modificar su demanda. Eso aplicando normas generales del CPC.
Respecto a la notificación, como señalaba Tito, efectivamente, el tema, hasta el año 2016, el tema era bastante entregado a criterios de los tribunales y había criterios bastante dispares. Hasta el año 2016, la notificación podía producirse incluso el día antes. Así de simple. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el tribunal y el legislador entendían que el empleador había sido emplazado en la etapa administrativa. Y si había sido emplazado en la etapa administrativa, bueno, entonces perfectamente usted ya conoce el tema, no se produce ninguna indefensión. Usted conoció el reclamo, conoció el objeto y el contenido del reclamo, y por lo tanto hoy día, si lo notifican 1 o 2 días antes de la audiencia, no hay ningún problema. Bueno, esto, la verdad, las cosas que se produjo una serie de reclamaciones a nivel del foro de litigantes, y finalmente se produce la modificación en el año 2016 y establece un plazo mínimo para la notificación de la primera audiencia, que es de 5 días. Hay que notificarlo necesariamente con 5 días de anticipación a la audiencia para efectos de que esta notificación sea válida. Entonces, la forma de notificación será personal o será eventualmente en esta personal subsidiaria, que es una norma especial que tiene el Código del Trabajo, o eventualmente, si es que no hay ninguna posibilidad de notificarlo, será por las normas generales del diario oficial, con la salvedad que el resumen lo hace el funcionario del tribunal y que en el fondo es el tribunal mismo quien remite los antecedentes, digamos. Entonces, esas son en general las 3 formas que hay de notificación, salvo que usted pueda estar revisando hoy día, ya no, porque no se pueden ver las causas en el sistema. Pero a veces pasaba que la gente que revisaba permanentemente los ingresos y se notificaba antes de que estuviera notificada para efectos de a ver si sorprendía con la comparecencia anticipada. Pero en general esas son las 3 formas de notificación que hasta hoy día siguen rigiendo. Y que además es hecha por funcionario del tribunal, que es el otro tema. Es un funcionario del tribunal quien hace la notificación en este caso, y por lo tanto también otorga ahí un grado de facilidad para efectos de los trabajadores en ordenar la notificación de las acciones judiciales. Ok, muchas gracias. Anisa quería hacer una intervención. Sí, Sergio, quería hacer una consulta al profesor Jorge. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Néstor. Profesor. Me hizo sentido lo que usted estaba comentando, y también me generó una duda. En cuanto a que, teniendo que no existe la triple identidad, en el caso de que se reclame ante la Inspección del Trabajo sobre alguna materia y queden otros temas pendientes, ¿podría paralelamente producirse 2 procedimientos? Porque, bueno, estamos de acuerdo que son el mismo empleador, el mismo trabajador, pero en materias diversas. A ver, el tema de las acciones múltiples. Yo no veo problema en las acciones múltiples en la medida que tengan causas diversas. O sea, si tú tienes causas diversas que originan juicios diversos, no hay ningún problema. Ahora, si todas las acciones derivan, por ejemplo, del despido, bueno, por cierto que ahí van a aplicarse normas primero de prescripción, de caducidad y otras. Y además tener presente que generalmente, si tu causa va a terminar por conciliación, por ejemplo, normalmente una cláusula de estilo, digamos, de las conciliaciones es una cláusula de finiquito. Y frente a una cláusula de finiquito no vas a tener nada que hacer, digamos. Y además, por una cuestión de economía procesal, no tiene mucho sentido separar acciones. O sea, ¿para qué separar acciones? Salvo que se haya descubierto después, digamos, que eventualmente pudiera accionar por algún otro concepto, pero es muy raro que eso pueda producirse. Ahora, en principio no debiera haber problemas, porque si se originan en causas diversas, no debiera haber problemas para efectos de que tuvieran tratamientos distintos, digamos. Pero la regla general es que las acciones en general se tramiten todas en conjunto. Ok, ahí contestó esa era en el fondo mi pregunta. Sí. Muchas gracias, profesor. Encantado. Bien. Una más? pregunta, sí. Caso, sí, por acá. Richard. Ya, mire, para efectos de aclarar una situación que todavía tengo una duda acá. En el caso de que se presente una demanda por cobro de prestaciones laborales y además nulidad por no pago de cotizaciones previsionales, con los antecedentes suficientes para efectos de que el juez acoja esta demanda y dicte su sentencia inmediatamente en procedimiento monitorio, ¿ya? El trabajador, ¿qué plazo tiene para poder notificar esta sentencia? Esa es mi pregunta. A ver, lo que pasa es que la lógica de la carga procesal de la notificación, que es la lógica civil, no existe en materia laboral. O sea, hay que cambiarse un poco el switch en esa materia.
el tema de las cargas procesales del procedimiento civil es diversa en materia laboral, fundamentalmente por una cuestión muy simple, y es por eso que se ha discutido el tema si es necesario o no restablecer el tema del abandono del procedimiento en materia de cobranza, por ejemplo, laboral. En materia laboral, quien notifica es un funcionario del tribunal, no es la parte. Ahora, si yo quiero encargarlo, puedo decirle al funcionario, sabe que no lo haga, lo voy a hacer con receptor particular, puedo hacerlo eventualmente. Pero la regla es un funcionario del tribunal quien notifica, consecuencialmente no es de mi cargo poder notificarlo. Ahora, eventualmente si se hacen las gestiones por parte del tribunal, será la parte la encargada, ¿no es cierto?, de entregar nuevos antecedentes para efectos de poder efectivamente, ¿no es cierto?, notificar a la parte demandada. Ahora, ¿qué problemas pudiera producir esto en la medida que se produjera una dilación en la notificación? Pensemos de una empresa que el representante legal ya no está, no tenemos una dirección conocida, ¿no es cierto?, y tenemos problemas. Para notificaciones de acciones declarativas no hay problema porque podemos notificar por el interoficial, en la medida que haya intentos fallidos, qué sé yo, que estén certificados. Ahora, para las acciones ejecutivas ahí tenemos un problema, digamos, en cómo lo hacemos. Y ahí se puede generar el problema de la discusión respecto de si vamos a o no configurar la prescripción por la sola presentación de la demanda o si requerimos, ¿no es cierto?, la notificación de la demanda, que es una discusión que hay sentencias de unificación bastante interesantes sobre la materia, digamos, que son bastante provechosas por lo menos para los trabajadores. Pero te insisto, o sea, el tema es que no hay una carga procesal del trabajador o del demandante, sino que en el fondo quien soporta esa responsabilidad es el funcionario del tribunal. Y el tribunal, en el fondo. Ya, perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias. Bien. ¿Algo más? Antes de pasar al paddle, a la interacción en paddle. ¿Alguna otra cosa que haya quedado en el tintero? Ya. Ya voy a compartir pantalla para poder ver pantalla. Ya la tecnología me ayuda. Aquí me tengo que echar, ¿no? Un segundo. ¿No se ve mi pantalla? No. ¿No? No. ¿Ahí se ve? No. ¿Tampoco? No. Ahí, por ahí va a aparecer. Ahí. Sí. Sí, ahí sí. A ver. ¿Veo, no? No. Sí. O sea, está en negro, pero se ve la pantalla. ¿Sí? Sí, ahí en teoría se debería ver, ¿o no? En blanco la pantalla. Jorge, ¿me podrá, te doy el poder, puedes compartir tu pantalla mejor? A ver si por favor, ayúdame con el pad que tuvo algún inconveniente. Déjame mirarlo. No estoy aquí. Un segundito. Ahí está. Ahí está, ahí se ve. Ahí está. Perfecto. Ahí lo veo yo. Perfecto. Ahí tratamos de partir con la primera pregunta que se refería a, en materia de facultad del juez, la excepción de incompetencia, caducidad y prescripción. Exactamente, ahí está. A ver si... Vean. Ya. La primera pregunta dice relación con las, o intervención dice relación con las excepciones de incompetencia, caducidad y prescripción del artículo 453 del Código del Trabajo, que debieran ser resueltas en audiencia preparatoria. Muchas veces se deja para la sentencia definitiva la resolución, que es solo susceptible de reposición. Según el artículo 453, solo es apelable la resolución que acoge tales excepciones. Ello hace que en la práctica la competencia del tribunal
pasa a ser uno de los hechos controvertidos, lo que distorsiona el sentido buscado por la norma. No sé, Tito, Jorge, si quieren emitir algún comentario. Yo puedo decir algo. Bien, en esta norma del 453, la verdad es que en términos imperativos establece que estos incidentes que son de incompetencia, de caducidad y prescripción, deben necesariamente fallarse en audiencia, pero se establece una salvedad cuando de los antecedentes, dice la norma, que estos antecedentes consten en el proceso o sean de pública notoriedad. En ese evento nos dice que efectivamente debe resolverse y fallarse en audiencia, y el fallo además tiene que ser a través de una resolución fundada por parte del tribunal. Y evidentemente la norma también nos dice que la resolución es apelable solamente la que acoja el incidente, y no es apelable la que rechace el incidente. O sea, la verdad es que si en esa audiencia se interpone el incidente y no se apela, evidentemente que se pierde el derecho, pero la duda que surge, y la pregunta es buena en ese sentido, ¿qué pasa si no se resuelve y el tribunal lo deja para definitiva? Yo creo que evidentemente no se puede apelar en la audiencia si es que efectivamente no se resuelve el incidente, lo que es lógico, porque el derecho a apelar nace una vez que evidentemente se resuelve el incidente y en el caso no se ha resuelto nada. Ahora, un tema que se me ocurrió, si uno tiene que apelar también en la audiencia, igual es complicado para el abogado, y eso habla un poco de las habilidades que debe tener el abogado. ¿Es suficiente el tiempo para preparar una apelación ahí mismo, en el momento, respecto de una resolución fundada que dicta el tribunal? Igual es como extraño y es un poco cuestionable. Pero la verdad es que si el tribunal no dicta ninguna resolución, evidentemente no hay nada que apelar, pero eso no significa que después, una vez que se dicte la sentencia, no se pueda interponer algún tipo de recurso, porque el recurso de nulidad, el artículo 407, por ejemplo, dice expresamente que la dictación de la sentencia que ha infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales es causal de recurso de nulidad. Y el recurso de nulidad podrá hacerse cargo tal vez de que no se resolvió, o incluso se podría haber eventualmente resuelto en la audiencia, pero la parte considera que no constaban los antecedentes o no eran de pública notoriedad, y el tribunal evidentemente falló, y si considera que no fue fundada su resolución, también eventualmente podría ser materia de un recurso de nulidad. También el mismo recurso de nulidad establece la posibilidad, en caso de infracción de ley que haya influido sustancialmente lo dispositivo del fallo. Infracción evidentemente que diría relación tal vez con la norma que establece el plazo de caducidad o prescripción. Y en el caso de la incompetencia, bueno, el 478 expresamente dice que es una causal de nulidad, una sentencia dictada por un juez competente. O sea, también de alguna forma el litigante que se ve afectado o se ve agraviado tiene la posibilidad de interponer recursos. Lo que sí, efectivamente, como lo dice la pregunta, muchas ocasiones los jueces lo dejan para definitiva, porque es tal vez lo más fácil. O sea, tal vez para efectos de poder resolver de mejor manera o de forma más fundada, eventualmente o muchas veces lo hacen así. Pero eso no significa que no se pueda después alegar o recurrir si uno considera que el tribunal era incompetente, o que la acción estaba caduca, o que estaba prescrita. Jorge, profesor. Sí, yo quería agregar una cosa ahí en respecto al tema. Efectivamente,
pudiera en teoría pensarse que es una situación que pudiera provocar un menoscabo a algún derecho del litigante en orden a que se dejara para definitiva una resolución que debió haberse fallado en audiencia y por lo tanto debió haber generado la posibilidad primero de reponer y después de apelar respecto de la resolución que acoja alguna de estas excepciones. Pero la verdad de las cosas es que, como la misma pregunta lo plantea, en general solo esta situación se plantea respecto de una de las hipótesis, que es la hipótesis de la incompetencia. Más que de la caducidad y de la prescripción, en general es de la incompetencia. Y en general también estas incompetencias han estado alegadas cuando el fondo del asunto está precisamente en la competencia. Esto es, cuando la materia discutida es si es una relación laboral o una relación civil. Típico contrato honorario, ¿no es cierto? Ya sea con el fisco o con cualquier otra persona como empleador, donde lo que se discute es si existió o no existió una relación laboral. Por lo tanto, la respuesta de ese asunto, que es el objeto principal del juicio, determinará si es competente o incompetente. Entonces es imposible que el juez pueda resolverlo en audiencia. Porque, por ejemplo, si la excepción de incompetencia es porque es un funcionario que estuvo vinculado a la gobernación, al gobierno regional, a la municipalidad, por un contrato honorario, o a la universidad, ya que está en la universidad, por un contrato honorario, y por lo tanto se le aplican las normas del derecho civil y no las del derecho laboral, bueno, resulta que eso es el fondo. Si el juez pudiera fallarlo, resulta que es inoficioso que pueda abocarse al conocimiento del resto del juicio. Y como se trata de una materia central, que por lo demás la alegación que nosotros normalmente hacemos cuando nos interponen estas excepciones de incompetencia, como se trata del asunto central del juicio, debe necesariamente resolverse en la sentencia definitiva. Y la verdad es que si uno quiere discutir después la incompetencia, bueno, están las excepciones que ha dado, ¿no es cierto?, Tito, en orden a la posibilidad de accionar por alguna de esas causales del recurso de nulidad, y también está eventualmente la que me parece que también calza en este caso, que es el tema de la calificación jurídica, que es una de las causales menos usadas, y me parece que es una de las causales más útiles para efectos de poder revertir la calificación jurídica respecto de ciertos hechos que están preestablecidos. Entonces yo creo que por ahí está también la discusión que hay que tenerla clara, que en general cuando se deja para definitiva se trata del fondo del asunto y no de una cuestión meramente accidental, digamos. Había una intervención, ¿no alcancé a ver quién era? Sí, yo tenía un alcance o una duda más que nada. Lo que pasa es que me parece, y me ha pasado también, que siento que el hecho de que los jueces determinen fallar ciertos incidentes en la sentencia definitiva produce un perjuicio a los abogados que lo interponen o que contestan, porque en el fondo se está perdiendo una instancia. Me ha pasado alguna vez que llego que efectivamente el juez determine que lo va a fallar en el incidente en sentencia definitiva y llego al recurso de nulidad y el recurso de nulidad no me da la opción de poder recurrir respecto de esa causal o de ese hecho básicamente que se produjo en la audiencia. No sé si se entiende. En el fondo, yo siento que es como perder una instancia. A ver, yo creo que efectivamente se te priva eventualmente de ejercer un derecho respecto de la resolución y de la apelación eventual, pero tiene que ver también con lo que señalaba hace un momento, en el sentido de que si se trata del fondo del asunto, necesariamente va a ser fallado en la sentencia definitiva, y siempre vas a tener la posibilidad de recurrir vía recurso de nulidad, donde podrás eventualmente alegar la causal que tú estás discutiendo respecto de la excepción que tú dijiste. Será por infracción de ley, ¿no es cierto? Será por calificación jurídica, será por haber dictado la sentencia de un juez incompetente. Hay eventualmente alternativas de poder hacerlo. Ahora, si es que eventualmente pudiera ser alguna otra que no cuadrara o que no cuadrara fácilmente, claro, te va a producir un perjuicio, eso es evidente. Claro, creo entenderlo, la interrogante en el fondo va por el lado de la pérdida de chance de quien deduce la sección, ya sea de competencia, caducidad, prescripción. Ahora bien, de acuerdo a lo que ya hemos entendido, ¿cierto? En general, el tribunal, salvo la incompetencia, es la única que en la práctica está dejando, digamos, para la sentencia definitiva cuando es el hecho discutido, para decir que, por ejemplo, la sección laboral civil. Yo creo que en la práctica se ve que estas excepciones de caducidad y prescripción se acogen, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, no los honorarios, sino los contrata planta, que usen, por ejemplo, tutela, los organismos públicos deducen la excepción
de incompetencia absoluta y los tribunales la rechazan inmediatamente. Entonces lo que hacen los litigantes de los servicios públicos es presentar recursos de reposición de modo de poder preparar eventualmente un recurso de nulidad. Pero en definitiva se entiende que haciendo un uso racional de estas herramientas no debiera generar indefensión en quienes la ejercen. Es decir, en general, si la defensión está caduca, por ejemplo, que se pasó el plazo para recibir la demanda de fin justificado, el tribunal acogerá la excepción de caducidad y no recurrir a esta mala práctica de resolverla en definitiva y tal vez acogerla ahí, con todo el desgaste que significa. No sé si por ese lado era la pregunta, Macarena. Sí, era exactamente eso. A ver, ¿qué más tenemos en el pago? Ya, ocurre que los demandados no contestaron la demanda, pero el tribunal, sin embargo, estimó que existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Ello hace que se dilate el procedimiento con las consecuencias que esto implica. A ver, ¿quién interviene? A ver si entendí. Aquí el juez omite la recepción de la causa prueba por estimar que no hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, ¿cierto? Lo contrario. Y dicta una sentencia... No, lo contrario. Sí, lo contrario. No, lo contrario. Yo creo que no es un problema. Yo creo que en general el hecho de la no contestación, si bien existe la presunción procesal probatoria, así la denomino yo al menos, en orden a que el tribunal puede al momento de dictar sentencia estimar como tácitamente admitidos los hechos contenidos en la demanda a la medida que el demandado no contestara la demanda, esa es una facultad. Y no puede estar solamente fundarse un fallo, no obstante pudiera eventualmente, pero la lógica indica, ¿no es cierto?, de un justo y razonable procedimiento que no pudiera fundarse un fallo solo en esta presunción, porque es una mera presunción. Esta presunción tiene que estar acompañada de algún antecedente. En el caso de los procedimientos monitorios, existe la carga procesal para el demandante de acompañar todos los antecedentes que consten sus pretensiones. Entonces, acompañar todo el documental que tenga, eventualmente tiene que ser acompañada a la demanda. Por lo tanto, cuando el tribunal fije hechos pertinentes y controvertidos, va a fijar hechos que son de cargo del trabajador probar. O sea, es evidente que el trabajador tiene que probar ciertos antecedentes, porque de lo contrario sería casi una rifa, ¿no? En el sentido de que, bueno, no contestó y consecuentemente yo tengo derecho a que me paguen todo lo que yo demandé. Tengo cierta carga probatoria. La distribución de las cargas probatorias en materia laboral, digamos, si bien hay ciertas alteraciones, que seguramente vieron con Tito en materia de tutela, sobre todo, pero la verdad de las cosas es que no hay una derogación absoluta de la carga probatoria de parte del demandante, digamos. Necesariamente el trabajador debe probar ciertos requisitos mínimos para efectos de poder hacer procedente su pretensión. No necesitará probar, por ejemplo, efectividad proporcional, porque para eso basta probar la relación laboral, por lo tanto se deduce. Pero hay ciertas cosas que tiene que probar, y eso es evidente. Por lo tanto, el tribunal necesariamente deberá fijar hechos objeto de la prueba. Así lo entiendo yo, por lo menos, digamos, que necesariamente tiene que producirse cierta prueba. No basta con solo la no contestación de la demanda. Yo he visto tribunales donde efectivamente, si no contestan la demanda, el tribunal estima que no existen hechos sustanciales pertinentes y controvertidos y no citan o sea, no fijan hechos a probar y dictan una sentencia en forma inmediata. Yo concuerdo un poco con lo que dice Jorge, en el sentido de que efectivamente ahí se produce tal vez una serie un problema tal vez importante, porque el Código del Trabajo lo que hace es autorizar al tribunal para en el artículo creo que el 453 autoriza dar por concluida la audiencia preparatoria y proceder a dictar sentencia. Lo dice expresamente, de no haber hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. El problema es que el mismo artículo 453, un poquito más adelante, dice: cuando el demandado no contestare la demanda, el juez en la sentencia definitiva podrá, y lo dice Jorge, podrá estimar los hechos afirmados por el actor como tácitamente admitidos. Es una facultad. Entonces, la verdad de las cosas es que el artículo 453 tal vez no hizo en absoluto desaparecer la contestación ficta de la demanda. O sea, si bien el legislador facultó de alguna forma al juez para estimar que los hechos afirmados por el actor como tácitamente admitidos, ante la ausencia de contestación, es el mismo legislador también, en la norma que ya les señalé, indicó de modo expreso
la única oportunidad procesal en que debe ser ejercida esta facultad es en la sentencia definitiva, y no antes. Y por lo tanto, en ese sentido, tal vez la admisión tácita de los hechos contenidos en la demanda no es un efecto legal que sea tal vez automático, que sea automático. Lo que dice el juez, o sea, la norma es que el juez podrá estimarlos como tácitamente admitidos, y recién en la sentencia definitiva. Y el tema es que razonar tal vez de un modo distinto, como lo han hecho tal vez algunos tribunales, llevaría tal vez a que de alguna forma la falta de contestación de la demanda lo asimilaría prácticamente tal vez a un allanamiento total de la demanda, y lo cual evidentemente no creo que sea el espíritu de la ley. Y eso. Después tenemos alguna otra intervención referente a la... hay dos temas. Y la prueba testimonial se debe tomar necesariamente en forma presencial. Entiendo que se refiere por esta, obviamente sí, pero se refiere a esta contingencia de COVID. A ver, ¿qué nos puede señalar Tito, Jorge? A ver. Perdón, ¿cuál es? La prueba testimonial se debe tomar necesariamente en forma presencial. Eso evidente que sí, obviamente, pero entendemos que la contingencia COVID. Ese es un tema que tal vez Jorge maneja bastante, porque en la práctica yo he escuchado que con el COVID el tema de los juicios orales ha generado bastante inconveniente, reticencia por parte también de algunos abogados, algunos los demandados seguramente, en que la testimonial por que no fuera presencial va en contra de la inmediación, no hay un debido proceso, el tribunal no tiene un contacto directo con la prueba, y por lo tanto se han opuesto en muchas ocasiones. Tengo entendido también que en algunos tribunales empiezan el juicio y cuando llegan a la testimonial lo suspenden hasta que se den las condiciones para pero sí es un tema, yo creo que el tema de la inmediación es un tema importante para generar convicciones, y sobre todo para el tribunal, cuando muchas veces hay otras cosas anexas que los tribunales ven al momento de rendirse la prueba, que van generando convicción más allá de la declaración formal que pueda señalar tal vez el testigo. Ahí, Jorge nos puede ayudar. Bueno, efectivamente el tema de la normalidad, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? El tema de la inmediación como principio rector del procedimiento laboral exige que la prueba viva sea generada, ¿no es cierto?, en una audiencia pública, donde concurran las partes al tribunal a efectos de que ésta sea rendida, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos referimos a la prueba testimonial, a la absolución de posiciones y eventualmente a la declaración que harán los peritos eventualmente si es que se ha rendido pericial en el juicio. Ahora, durante la pandemia las soluciones han sido múltiples, la verdad, las cosas es que hay soluciones para todo. El otro día estaba en un seminario donde participaban un par de jueces y las posiciones eran diametralmente opuestas. Estaba la jueza de Concepción, y la colega decía que ella encontraba que a ella la acomodaba, que era lo mejor, que ella pedía que sacaran el teléfono donde estaba grabando el testigo y que le mostraran la pieza, qué sé yo, si había alguien más, y con eso para ella se superaban todos los estándares necesarios de seguridad, que no había nadie dictándole, olvidándose absolutamente que eso es una violación de la intimidad familiar del porte de una catedral, pero bueno, para ella estaba bien eso, y estaba el juez de San Miguel que le decía que era una aberración aquello, porque ignoraba el principio de inmediación, y eso hacía que si fuera tan fácil de poder hacer esto, bueno, entonces mejor grabemos las declaraciones de testigos, presentémoslas ante el receptor y nos evitamos todo el gasto que significa la oralidad en los juicios, digamos, en general, ¿no? Y volvamos a instaurar el procedimiento, dejemos en efecto la nulidad y dejemos las apelaciones, ¿sí? Entre que uno vea el video, o sea, el juez, o sea, los ministros, da lo mismo, si es que es lo mismo, ¿no es cierto? Mirar un video que se rinda la prueba ante el tribunal. Entonces, la verdad, las cosas es que hay una discusión, yo diría, teórica bastante importante. En general, yo diría que la academia está por la tesis de que la prueba viva debe rendirse en el tribunal, que no hay posibilidades de poder hacer alternativas de aquello, sin perjuicio de poder adecuar ciertas cosas. Digamos, hoy día hay algunos tribunales que han adecuado salas en el tribunal donde los testigos rinden su prueba
donde el juez y los abogados están telemáticamente interviniendo en la audiencia, pero los testigos están en el tribunal. Claro, es una forma intermedia, ¿no? Que viene más que nada a solucionar una cuestión puntual. Ahora, yo hace 2 días conversaba con el magistrado a propósito antes de entrar a una audiencia. Hay un instructivo de la Corte Suprema que cambió hace un par de días atrás, que se establecía que en el fondo los tribunales no podían obligar a las partes a la audiencia por medios remotos en la medida que estimaran, ¿no es cierto?, como violentado el derecho al debido proceso, que muchos han hecho eso. De hecho, nosotros como Defensoría, cuando nos piden pronunciarnos sobre la materia, decimos que en el fondo entendemos que se violenta el debido proceso y se violenta la garantía, ¿no es cierto?, de una defensa adecuada de nuestros representados. Por lo tanto, nos rechazamos las audiencias por medios telemáticos de testigos. Pero ahora, en el instructivo, aparentemente, el tribunal debe necesariamente citar a las audiencias. Entonces, la verdad las cosas es que hay como un cambio respecto al tema, porque se nos viene una situación sumamente compleja sobre el tema de cómo vamos a resolver ya ni siquiera es un cuello de botella, ya es como un cuello de casi de una bahía, ¿no? Porque en realidad la cantidad de juicios que están retrasados y pendientes va a significar que esto se va a demorar muchísimo tiempo en solucionarse. Entonces, creo que lamentablemente, por razones prácticas, vamos a tener que ceder, al menos temporalmente, respecto del principio de la inmediación, y vamos a ver que va a ser fuertemente afectado. Yo creo que eso es una realidad sobre la cual vamos a tener que trabajar, digamos. Entonces, si bien efectivamente necesariamente debe rendirse de manera presencial la prueba vía, la verdad las cosas es que la práctica nos demuestra que efectivamente eso va a cambiar próximo, digamos. Desde ahora hasta, yo diría que en 2021, 2022 más o menos. De hecho, el proyecto de ley que dice relación con la regularización de la tramitación judicial de causas post-pandemia tiene 3 sistemas, digamos, uno actual, uno transitorio y uno permanente, que modifica todo el sistema de audiencias presenciales. Y la verdad es que está proyectado a un horizonte final del 2021 hasta el 2022. Por lo tanto, esta solución no es de corto aliento, digamos, una solución que se va a ver bastante en ver si podemos volver efectivamente a la normalidad. Profesor, perdón. Profesor. En laboral no hay, todavía no se han realizado juicios orales. Perdón, sí se han realizado juicios orales. Ah, ya, yo pensé que no. Sí, porque penal se están haciendo hace rato. Entonces pensaba que... Por eso me llamó la atención. Claro, lo que pasa es que yo imagino que el tema ahí dice relación con el interés público detrás, el interés sancionador del Estado, por cierto, y la garantía del principio de inocencia, y además la necesidad de no mantener las medidas restrictivas de garantías constitucionales respecto a los imputados, obligan al Estado a poder accionar rápidamente y no puede detenerse eternamente el procedimiento. Esta fundamentación, de alguna forma, que está en materia penal, en materia laboral se disipa un poco, ¿no? Porque en el fondo, si bien son obligaciones alimentarias, como lo señalaba Tito hace un rato, lo que se discute en materia laboral en general, lo cierto es que se ha intentado de alguna forma ser un poco más purista, en el sentido de que defender aún el tema del principio de inmediación para efectos de poder retrasar la realización de los juicios por medios telemáticos u otros medios. En pos, por cierto, de poder que el procedimiento sirva también para efectos prácticos. Y nosotros lo discutíamos en una cuestión práctica. O sea, si yo tengo testigos, por ejemplo, parte de la empresa, mis testigos son el jefe de operaciones, el gerente de recursos humanos, ¿no es cierto?, y el encargado, no sé, de seguridad de la empresa, muy probable que tengan los medios para efectos de poder hacer la declaración por medios telemáticos. Pero si mis testigos son la señora que vive a la esquina del negocio, ¿no es cierto?, que con suerte conoce el teléfono, digamos, para efectos de sacar fotografía, malamente va a poder prestar declaración por efectos de acceso. ¿Sí? Esta es como la misma discusión que se dio respecto al tema de la educación a distancia. O sea, claro, si uno lo piensa en teoría, en general no debería haber problema. Pero la verdad es que eso es bastante miope respecto a la mirada, porque la verdad las cosas es que hay grandes porcentajes de nuestra sociedad que lamentablemente no tienen acceso a cosas que para nosotros pudieran ser básicas, como por ejemplo una conexión que nos permita tener un video para efectos de estar conversando ahora. Eso no es una regla general para efectos de muchos sectores de nuestra población, que normalmente además van a ser testigos en los juicios de los trabajadores, tienen una situación mucho más compleja, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros como Defensoría, por ejemplo, es un tema que no es solo una cuestión teórica, también es una cuestión práctica. Entonces, por eso
que había una diferencia, pero sí se están realizando algunos juicios donde se ha rendido prueba, digamos. Profesor, tengo una duda en concreto en cuanto a la situación de testigos que son terceros absolutos. Es decir, que normalmente cuando uno solicita, más bien uno ofrece un testigo, uno dice que la parte se va a hacer cargo, pero si es un tercero que eventualmente tiene información relevante en cuanto al litigio, pero no puedo ofrecerlo dado que no va a ir si es que lo cita ya sea el trabajador o el empleador, ¿es factible aplicar los apercibimientos del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil? ¿O de qué forma coercitiva podría eventualmente obligarse a ese mismo tercero a asistir a la audiencia de juicio? A ver, yo creo que los apercibimientos del CPC son aplicables. Ahora, una cuestión práctica, apercibir un testigo, la verdad, yo creo que desde la perspectiva de litigación, es la peor cosa que tú podrías hacer, digamos. O sea, llevar un testigo bajo procedimiento al tribunal de arresto, la verdad, salvo que sea una cuestión así como muy central, un accidente del trabajo, una cosa que pudiera ser algún tercero que tuviera antecedente, quizás eventualmente podría evaluarlo. Pero a mí me parece que desde la perspectiva, solo desde la litigación, me parece que estratégicamente la decisión de citar un testigo hostil, me parece que es una pésima decisión. O sea, esto en frío, o sea, eventualmente pudieran presentarse las situaciones, sí, claro, pero en frío, plantear tu mapa conceptual probatorio para definir tu audiencia y establecer como hechos pertinentes y controvertidos a ciertas cuestiones, y dentro de eso fijar testimonial, y dentro de eso un tercero ajeno distinto, quien no va a concurrir voluntariamente, chuta, me parece que centrar buena parte de la responsabilidad probatoria en un tercero hostil, me parece que como técnica de estrategia de litigación, me parece que es cuestionable desde esa perspectiva, porque es como apostar. Y apostar no es una buena decisión en los juicios, digamos, en general. Ahora, sí, claro, podrías eventualmente hacerlo, pero creo que como teoría, pero si tú me preguntaras, que no me lo estabas preguntando, pero igual lo voy a decir, si no me preguntaras en la práctica, creo que es una mala decisión. Me parece. Profesor, y ahí está. En cuanto a la valoración de la prueba testimonial, ¿no hay algún atisbo de que se pueda modificar la valoración? O sea, yo sé que hay sistemas preestablecidos, pero realmente la prueba testimonial ha tenido una extraña valoración en pandemia. Personalmente lo digo, no sé si a alguien más le ha pasado. ¿Cómo así, perdón? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, a mí específicamente en un tribunal específico también ha cambiado mucho la valoración de la prueba testimonial dentro de un juicio laboral en razón a un año, entre comillas, normal. Ya no sé el criterio que están usando en razón del análisis de lo que dice el testigo, la forma de actuar, me ha llevado varias sorpresas. No sé cómo explicarlo más expresamente, pero no se ve más adelante nada que tenga que ver con la valoración de la prueba, por ejemplo, o alguna modificación o algún cambio de criterio. Ya que no quieres contar ni... No, lo que pasa es que, mire, lo voy a hacer muy en general. Me ha tocado juicios de tutela, por ejemplo, en que basta con que el testigo de la parte demandante llore para que se le corte la declaración y ya se vea como que hay una vulneración de los derechos, que está débil, no sé. Entonces, ha quedado, entre comillas, la embarrada porque los testigos lloran ahora. Y no se tiene esa visión de lo que es un presencial. Bueno, yo creo que sí. Y cambia la sentencia, pues yo creo que cambia la sentencia también. Ahora, lo que pasa es que, mira, lo que yo he visto, al menos en lo que yo he participado en estos últimos meses, que en el fondo creo que he estado en más cursos y seminarios que nunca, la verdad es que no hay una discusión respecto de la valoración probatoria que por lo demás es solamente una, digamos, no hay una evaluación probatoria distinta para efectos documental o testimonial, es solo una valoración, que son las reglas de la sana crítica. Entonces, el tema es si
si un tribunal, a tu juicio, por lo demás, ha cambiado el criterio respecto de cómo aprecia, bueno, ahí está el tema de las herramientas que tendrás que usar para efectos de poder revertir cómo el tribunal recibe esa prueba. No nos olvidemos que la prueba, de alguna forma, no es sino elementos que contribuyen a conformar, ¿no es cierto?, un relato, y un relato intencionado. Las discusiones jurídicas no son sino la confrontación de dos relatos intencionados. No hay relatos objetivos, o sea, primero, ¿no es cierto?, todos los relatos son intencionados, y lo que hace el juez, de alguna forma, es ponderar cuál de los dos relatos intencionados calza mejor con la prueba que se rinde, ¿no es cierto?, cuál es la que, a partir de su lógica jurídica y de experiencia de vida también, ¿no es cierto?, es la que le parece más razonable y más atendible. Y atendido esa razonabilidad, que está en la regulación de la crítica, ¿no es cierto?, que serán las razones de experiencia, las razones científicamente afianzadas, etc., bueno, determinará si hay o no hay, o se aprobó o no se aprobó determinado hecho. Ahora, ¿cómo puedes revertirlo? Bueno, primero con tu propia prueba, y segundo, cómo nosotros hacemos las observaciones necesarias en la oportunidad pertinente, que es el momento del cierre. Cuando nosotros, de alguna forma, dejamos la oportunidad de las observaciones a la prueba solamente para cosas puntuales, y no, o sea, el testigo dijo aquí esta cosita, claro, la verdad de las cosas es que un buen uso del debate, de las observaciones a la prueba, como el debate de clausura en general, ¿no?, que es la denominación tiene que ver con que nosotros hoy, en ese momento, lo que hacemos es recreamos la prueba para efectos de que esta recreación de la prueba sirva para nuestra teoría del caso. Ahora, el tema es que el tribunal puede eventualmente tener o estar más permeable a ciertas situaciones de los testigos. Bueno, ahí tiene que ver también con cómo nosotros contrainterrogamos eventualmente, o cómo nosotros hacemos la intervención al momento de que nosotros tengamos que intervenir este testigo, digamos. No solamente para efectos de descalificar el testigo, sino que en el fondo también para efectos de la precisión. Si un testigo cae en llanto, perfecto, le vemos al tribunal que suspenda durante breves momentos para efectos de que se siga. En el fondo hay que manejar también el tema. Ahora, si un tribunal o un juez o jueza ha cambiado su criterio para efectos de aprobación, ahí no queda más que encomendarnos a la Corte Celestial, como decía un profesor mío, porque la verdad de las cosas es que si está dentro de las reglas de la sana crítica, no hay mucho que hacer, digamos. No obstante, claro, no decir nada de los jueces, porque está Tito aquí escuchando. Sí, el tema de, es buena esa pregunta, porque efectivamente muchas veces en los juicios laborales, familiares, los penales, pasan cosas que son como extrajurídicas, comentarios, caras, hay gente que llora, hay gente que se enoja, hay gente que se emociona, entonces son todas cosas que evidentemente yo creo que de alguna forma van marcando o van dando forma a la prueba que después el tribunal tiene que valorar. Y la valoración, efectivamente, creo que incluso hay una de las preguntas que hay por ahí, es sobre la valoración. La valoración, algunos piensan que la sana crítica es un sistema de valoración que le da absoluta libertad al juez para razonar en forma incluso discrecional o hasta tal vez en forma arbitraria, lo cual está súper lejos de la realidad. El juez tiene que valorar, y esa valoración tiene que ser, lo dicen, tiene que ser crítica, debe razonar y explicar cómo llegó a la conclusión, y para eso tiene que sopesar evidentemente todos los medios de prueba que fueron rendidos, y esa valoración que tiene que ser crítica, además, no solamente tiene que ser crítica, sino que tiene que ser sana, lo dice el código, y que sea sana en el fondo significa que de alguna forma esta valoración tiene que estar alejada completamente de cualquier tipo de prejuicio, de ideas preconcebidas, de contaminación, tal vez de este tipo de cosas que no deberían de alguna forma influir. Esto es muy distinto al sistema legal o tasado que opera en materia civil, donde el juez está amarrado con la prueba porque tiene que valorarla de la forma que establece la ley. Es distinto también al sistema de la libre convicción, que es una cuestión en conciencia, donde ahí sí que no tiene que explicar tal vez ningún tipo de razón. Nosotros tenemos un sistema intermedio,
que si bien otorga efectivamente un margen de libertad para ponderar la prueba, pero impone ciertas reglas y ciertas obligaciones que necesariamente el tribunal tiene que cumplir, tienen que ser, son reglas bastante claras y bastante concretas, y que son justamente, como decía Jorge, que son las reglas de las razones lógicas, científicas, la experiencia, por medio de las cuales el juez obtuvo absoluta convicción respecto a la conclusión que expresa en el fallo. El problema es, como lo decía Alberto en la clase anterior, a veces los jueces caen en una mera descripción de los medios de prueba. Y no hay una reflexión, un razonamiento respecto a la prueba de cómo se llegó a la conclusión, y al final, y se ve harto, utilizan la fórmula y apreciar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, la conclusión. Entonces eso sí que de alguna forma yo creo que deja en indefensión, pero a la vez también da la posibilidad de armar tal vez un buen recurso para efecto de poder dar vuelta el fallo. Lo claro es que el juez no puede razonar de manera a voluntad propia, en forma discrecional o arbitraria, sino que se tiene que regir a estas reglas de la lógica. Yo no sé si lo habrán visto, estas reglas de la identidad, contradicción, tercero excluido, razón suficiente, que son reglas que se utilizan y que también yo creo que hay una deficiencia por parte de los abogados, tal vez al momento de interponer los recursos, porque muchas veces los recursos dice relación más que nada con el tema de los hechos, que al abogado o a la parte no le gustó el razonamiento que hizo el juez, más con un tema que sea contrario a la lógica o a la máxima experiencia, a los conocimientos científicamente afianzados, que son ciertas directrices que efectivamente ni siquiera una sola es suficiente. El tribunal tiene que aplicarlas todas, no las puede aplicar en forma aislada. Así que eso. Bien, y vamos a la última que vamos a analizar el día de hoy por razones de tiempo. Obviamente vamos a continuar la próxima semana con el diplomado, entonces vamos a retomar todos estos temas también. La próxima semana a continuar el mismo equipo que está el día de hoy, más el profesor Alberto Merino. Entonces no nos vamos a perder de seguir escuchando la exposición de los profesores. La última que vamos a analizar el día de hoy es referente al llamado a conciliación. Señala que es al menos curioso que jueces, al hacer el llamado a conciliación, realicen algo más que una propuesta, sino que derechamente suelen cerrar la posibilidad de discutir algún tema, que se parte de la teoría del juicio y que se ha preparado, señalando que este tribunal ya ha definido su criterio sobre este punto, dando a entender que si no acepta, me perdí, dando a entender que... Yo creo... Sí, no, yo ahí entendí. Yo creo que la pregunta es una pregunta que no solamente en materia laboral se da. Yo creo que uno todos los días ve tribunales de garantía, en tribunales de familia, tribunales del trabajo. Los abogados incluso se dan cuenta cuando los tribunales están de turno, o qué sala, qué ministro integra esta sala, porque todos de alguna forma saben cuáles son los criterios que tienen los abogados en las distintas materias. Yo creo que es un tema que se da mucho y que es inevitable, porque los tribunales tienen que tomar, los jueces tienen que tomar una postura, y generalmente se mantienen en una sola línea. El tema es que efectivamente en las audiencias tal vez de conciliación, la norma lo permite, lo dice expresamente, que el tribunal, las opiniones que dé no lo inhabilitan para continuar con la tramitación y para dictar una sentencia. Pero igual es delicado eso, porque una cosa es emitir tal vez una opinión, un comentario, o hacer una prognosis tal vez respecto a las posibilidades que pueda tener uno u otro litigante, pero de ahí a emitir un juicio a priori respecto al tema controvertido, emitir ya una especie de sentencia o resolución para efecto de poder llegar a... Yo creo que efectivamente tal vez hay jueces que de alguna forma podrían eventualmente caer en esas prácticas, y que de alguna forma lo que tratan es
presionar o para en el fondo evitarse el juicio o evitar una sentencia que tal vez es complicado. Esto se discute a nivel de los jueces del trabajo, y efectivamente yo creo que hay tribunales tal vez que, abusando de sus facultades, tal vez estas opiniones o comentarios para establecer bases de acuerdo o conciliación, tal vez son un poco amenazantes para los intervinientes que podrían sentirse que efectivamente hay presión y hay juicios que tal vez posiblemente o eventualmente podrían inhabilitar o sentir que el juez estaría inhabilitado para efectos de continuar con la tramitación. Jorge. Sí, mira, yo la verdad las cosas, voy a hacer una defensa corporativa aquí, de los jueces. La verdad a mí me parece es un poco injusta la apreciación, pero realista pero injusta. Aquí quiero llegar con esto. La reforma laboral en nosotros nos lleva 11 años, 11 años y 2 meses. Suena casi como una condena. Y la verdad las cosas es que en 11 años, 2 meses, los jueces y el tribunal ya tienen criterios asentados. Y esto sucede no solamente en nosotros, sucede en todas las jurisdicciones en general. Tienen criterios asentados respecto a ciertas materias que en su momento se discutieron. No sé, cualquiera sea esta. Entonces, cuando ya se han iterado las discusiones respecto a ciertos temas y los jueces ya a esta altura no van a descubrir la pólvora respecto a ciertas cosas, la verdad, yo no veo inconveniente en que le adelanten a la contraparte. Ya sabe, señor, esta materia ya ha sido resuelta por el tribunal en reiteradas oportunidades y se ha sentado más o menos un criterio estable. Respecto del derecho, ojo, respecto de la interpretación del derecho, no respecto de los hechos concretos, que ahí, por cierto, que el juez no tiene cómo poder determinar si efectivamente son ciertos o no son ciertos los hechos. Eso es una cuestión que quedará a determinarse en el juicio. ¿Qué es lo que pasa? Que en definitiva la experiencia en materia civil te permite alegar lo que sea. Tú puedes contestar, no es que yo sienta desprecio por civil, pero en el fondo siempre paralelos con cómo es la tramitación civil. En materia civil tú puedes contestar la brutalidad que tú estimes, digamos, eventualmente, y será el juez el que la desestime en la sentencia definitiva. Sin perjuicio de que te destrocen la sentencia, digamos, durante el juicio, será el juez la que la determine, pero en la sentencia definitiva. En materia laboral, si tú discutes una cuestión que no tiene ningún asidero en la discusión laboral interpretativa, lo cierto es que el tribunal, yo siento que tiene todo el derecho de decirle, señor, sabe que esta materia ya está resuelta, o sea, no volvamos a discutir el punto. A ver, por ejemplo, los típicos ejemplos donde se produce. El tipo dice, sabe que él renunció y tiene la carta de renuncia. No, pero renunció realmente. Oiga, señor, pero eso está en la ley. O sea, ¿de qué está hablando? No, yo tengo testigos. Es que no me interesa que tenga 50 testigos. Tráigame el papa de testigos. Aquí hay una formalidad específica, 177. Tiene que constar por escrito y autorizada por el ministro de Fe que te establece. No hay discusión distinta. ¿Sí? El tipo dice, no, lo que pasa es que faltó 3 días seguidos y el tipo tiene una licencia médica. Una discusión que ya está, la verdad, bastante asentada. No hay posibilidades de que eventualmente el tribunal vaya a cambiar de criterio. Claro, hay otras materias donde el tribunal podrá eventualmente, en virtud de los hechos, porque eventualmente se produce una evolución respecto a la interpretación normativa, podrá cambiar de criterio. Pero hay ciertas cosas donde el tribunal ya no va a cambiar de criterio, y creo que legítimamente desde su perspectiva le dice, y tiene la facultad de decirle, ¿sabe, señor? Este tribunal ya tiene asentado un criterio y ya ha resuelto en otras oportunidades esto. ¿Por qué no busca una solución en base a tal o cual concepto? Ahora, que el resultado sea el que el tribunal antedijo, lo más probable es que se trata de una de estas materias. Ahora, ojo, que no necesariamente lo que el tribunal haga esta prognosis, como dice Tito, ¿no es cierto?, va a ser una realidad. Puede ser que el tribunal, respecto de la prueba que se rinda, cambie su interpretación normativa respecto de esta situación particular. No nos olvidemos que los juicios no son maquinitas, digamos, de encuadramiento de hechos a normas preestablecidas. La función jurisdiccional es mucho más que eso. La función jurisdiccional supone conocimiento de hechos para efectos de poder adecuar la norma judicial, pero en justicia. No nos olvidemos de eso también. El tribunal no solamente hace una aplicación normativa, digamos, de ligar 2 puntos, hechos, derechos y se acabó, digamos. Hay ahí también un tema de cómo nosotros ejercemos la función jurisdiccional. Entonces, ¿pudiera producirse un cambio? Sí, claro. Pero lo normal es que este cambio, o sea, que el tribunal pueda anticipar cuál ha sido el criterio del tribunal en otras materias. Ahora, que esto conculque el derecho de la parte, la verdad yo siento que no, porque la verdad de las cosas que siempre es recurrible, vía nulidad,
No nos olvidemos que esto no es una conversación que no queda grabada, sino por el contrario, todas estas conversaciones están grabadas y por lo tanto es parte de la audiencia, y por lo tanto es parte eventualmente de las reclamaciones, ya sea de recurso de nulidad o eventualmente, ¿no es cierto?, de una queja disciplinaria, si es que extiende la parte que efectivamente se ha producido una vulneración de esa entidad. Creo. Yo me refería un poco más a la sensación que pueda generar en el demandante, en el trabajador, en el empleador, no en los abogados tal vez. Los abogados tienen clara la película del rol o la forma que tiene cada tribunal de hacer el llamado a conciliación, pero a lo que yo me refiero es que efectivamente las personas que tal vez no están acostumbradas a ir a los tribunales sí se pueden sentir tal vez afectadas o de alguna forma presionadas, y muchas veces tal vez en las conversaciones que tengan con los abogados después de establecer las bases de conciliación, muchas veces o algunas veces piden un par de minutos para poder conversar y ver la posibilidad, y tal vez el abogado le explicará tal vez realmente cómo es el escenario, pero yo creo que efectivamente las personas que no tienen esta costumbre de estar en los tribunales, al ver a un tribunal que tal vez le está diciendo, oiga, usted puede perder su demanda, así que converse con su abogado, vea la posibilidad tal vez porque al final es preferible tal vez un acuerdo, tal vez no tan bueno, pero tiene que hacer concesiones, ver la posibilidad, porque tal vez no le vaya muy bien, y al empleador tal vez por el otro lado la situación inversa, oiga, ¿sabe? Usted puede perder todo, e incluso más si es que no llega a un acuerdo. Entonces, es esa tal vez la sensación que se puede generar en las personas que salen de la audiencia y de alguna forma pueden sentir que acepté porque chuta, me sentí un poco presionado o podía haber perdido. Eso es lo que tal vez se puede generar un poco en las personas. O sea, los abogados no, los abogados tienen claro cuál es el rol de cada interviniente, y yo creo que ellos también son los encargados de explicarle a sus representados realmente cuál es el escenario concreto al cual se están enfrentando y cuáles son las posibilidades que tienen. Bien, en honor al tiempo, vamos a concluir esta clase del día de hoy. La próxima semana vamos a comenzar con asuntos relativos a la lógica adversarial, aspectos estratégicos, teoría del caso. Va a seguir el mismo equipo docente, por ende vamos a continuar con esta dinámica entre la parte expositiva y una parte para hacer estos debates que son muy interesantes, que aportan mucho en lo práctico de la litigación. Y vamos a continuar analizando estas pautas que están en el Padlet. Así que les animo a que continuemos escribiendo, todas las interrogantes van a ser tratadas, todos los temas van a ser debatidos, porque de esta manera enriquecemos nuestro acervo jurídico. Así que les agradezco vuestra presencia, a los profesores también, Jorge Escobar, Tito Alarcón. Nos vemos la próxima semana y que estén todos muy bien. Nos vemos. Muchas gracias. Muy bien. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.